tratemos de recordar algunas cosas, ya que hoy día vamos a hablar sobre la acentuación. La acentuación tiene que ver con dónde nosotros cargamos la voz cuando decimos una palabra. Dígame una palabra cualquiera, para que se le ocurra. Cualquier palabra. Cualquiera. Un animal, por ejemplo. Perro. Escribimos perro. ¿Eso es lo que sale ahí? ¿Hay que escribirlo también? Sí, este es el signo. ¿Ya? Acentuación. Y vamos a ver que en el idioma español existen palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Como vamos a ver la acentuación, lo primero que tenemos que acordarnos es que las palabras están compuestas por sílabas. Por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra perro? Excelente, porque es perro. O sea, tiene 2 sílabas. Eso es lo primero que recordamos. Y segundo, en el ejemplo de la palabra perro, nosotros no decimos perro. ¿Dónde cargamos? ¿En cuál sílaba cargamos más la voz? ¿Dónde se carga más la voz? Creo que perro es como para la derecha. ¿Pero dónde cargamos más la voz? ¿En cuál sílaba? ¿En P o en RO? En ro. O sea, ¿se llama perro? No, ¿cómo se llama? Perro. Perro. ¿Ven? Perro. Uno carga más la voz en la P. Pongamos otra palabra. Por ejemplo, la palabra amigo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra amigo? 3, ¿cierto? La podemos separar en 3 sílabas. A, mi, go. 3 sílabas. ¿Dónde, en qué sílaba a, mi, go acentuamos más la voz? ¿Dónde es más fuerte la voz? ¿Será amigo, amigo o amigo? ¿Cómo será? ¿Cómo se dice? ¿Amigo? ¿Se dice amigo? Amigo. Entonces, ¿en cuál cargamos? Amigo. ¿En cuál se carga la voz más? En la I, es decir, en la sílaba mi. Amigo. ¿Se fijan? Eso es lo que vamos a ver. ¿En cuáles sílabas? Porque dependiendo de qué sílaba se cargue más la voz, es si la palabra es grave, aguda, esdrújula o incluso sobreesdrújula. Ahí vamos viendo qué significa cada una de estas. Por ejemplo, a ver, otra palabra. Donde yo estoy escribiendo, por ejemplo, que se llama pizarrón. ¿Cuántas sílabas tiene?
¿Cuántas sílabas tiene? 4. ¿Por qué 4? No, son 3. 3. Miren. Pi, Zarro. sa, Sí, son 3. ron. ¿Dónde cargamos más? Este es más fácil porque tiene un palito la O encima. Ron, que se llama tilde. Lo conocemos como acento, pero en realidad se llama tilde. Y hay palabras de estas que llevan esto que se llama tilde. Cuando las palabras tienen tilde, ahí es donde nosotros más cargamos la voz. Porque no decimos pizarro, ni pizarro, decimos pizarrón. Se carga en la última, en este caso. A 18. 18 de noviembre. Así que vamos a empezar entonces a ver, según donde yo cargo más mi voz en una palabra, es si esta la vamos a conocer como grave, aguda, esdrújula y sobreesdrújula. ¿Ya? Así que avancemos. Yo, cuando terminemos la clase, la voy a mandar al WhatsApp, ya para que, si se atrasaron un poquito, sáltense un espacio y vean. La pregunta: ¿por qué debemos acentuar las palabras? Esa es la pregunta primera. ¿Por qué debemos acentuar las palabras? ¿Por qué creen ustedes que siempre cargamos la voz en una sílaba? Miren, muchas veces nosotros tenemos que diferenciar las palabras. Nosotros cargamos la voz en distintas sílabas porque existe lo que es acentuar y tildar. No es lo mismo. Acentuar es lo que estamos haciendo ahora. Cargar la voz en una parte de la palabra, en una de las sílabas, por lo general se realiza en aquellas partes donde va el tilde. Pero no todas las palabras llevan tilde. Perro no lleva tilde. Amigo no lleva tilde. Yo acentúo, pero a diferencia de pizarrón, que está acá, esta sí lleva tilde. ¿Por qué esta lleva tilde y las otras no? Existen unas reglas en el idioma español que son las reglas de acentuación. En el caso del tilde es un signo gráfico, en este caso es una rayita diagonal que siempre va sobre una vocal, es decir, siempre va sobre la A, la E, la I, la O o la U.
Nunca va sobre una consonante, nunca va sobre una Z, sobre una P, sobre una R, sobre una C. Solamente en las vocales. Y nos ayuda para identificar en algunas palabras dónde es que se acentúa más la voz. ¿En cuál sílaba? Porque hay otra palabra, por ejemplo, porque ahí ustedes pueden decir que el tilde va en la última sílaba. Pero, por ejemplo, si yo aquí escribo árbol, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Y árbol sí lleva tilde sobre la A. Así que es árbol. Dos. Y se acentúa donde está el tilde. Estas no llevan tilde. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a identificar los tipos de palabras, si son agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Después vamos a ver cuándo se aplica en las próximas clases. Pregunta, perro, ¿de cuál de esas tres son? Ahora vamos a ver, ¿ya? Porque se puede acentuar la voz en la última sílaba, en la penúltima sílaba, antes de la última, o se puede acentuar incluso antes de la penúltima sílaba, en palabras que ya son más largas. Por ejemplo, déjenme escribirlo a este lado. Hay que escribir todo lo que sale. No se preocupe, si yo después se los mando. Que lo vayan ahí avanzando. Por ejemplo, la palabra plátano. Por ejemplo, la palabra plátano. Si se fijan, lleva tilde. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. ¿Cierto? Pla, ta, no. Y ahí la acentuación ya no va en la última, no va en la penúltima, va en la antepenúltima. Porque yo no digo plátano, ni plátano, digo plata. Ahí está, en la antepenúltima sílaba. Ahora veamos, y como recordatorio, ¿qué es una sílaba? Acuérdense que la sílaba es la división fonológica que forma una palabra. Podemos todas las palabras dividirlas en sílabas. Hay palabras que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, ¿qué palabra tiene una sílaba? Que no se puede dividir en varias sílabas. Por ejemplo, la palabra yo no se divide en dos. Se ve, ¿no? O la palabra flor no se divide en dos. Es flor, una sílaba. ¿Cuál? No, muy bien. No, la palabra no también
tienen una sílaba. Eso me imagino que lo saben bien. Diferenciar entonces que las palabras están compuestas por sílabas. Veamos. ¿Lo escribimos eso también? No. Ejercitemos. ¿Cuántas sílabas tengo? ¿Cuántas sílabas tiene la número 1, cámara? Tiene 3. ¿3 sílabas? Veamos. 3 sílabas. Muy bien. Es cámara. Y se acentúa ahí, porque incluso tiene tilde. Cámara. La palabra seguro. En 3. La palabra seguro. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas. ¿Cierto? Seguro. ¿Dónde se acentúa? Seguro. ¿En la C? Gu. Ahí. Seguro. Porque si no sería, si fuera en la C sería seguro. ¿Estás seguro? No, no dicen así. ¿Estás seguro? Y la palabra, espéreme, tren. ¿Cuántas sílabas tiene? Tren. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cómo la separamos? Es como con la palabra flor, mira. Tren. Una. Bien. Ahí, obviamente, la acentuación es en la vocal. Tren. No podemos ver dónde se acentúa porque tiene una sola. Ya está acentuada por sí sola. Flor. Lo mismo. Una. Vicente. Ay, no adelante. Te iba a decir la palabra auto. ¿Cuántas tiene? 2. Auto. ¿Y dónde se acentúa más la voz? Auto. En la auto. Auto. Y árbol. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Muy bien. Y se acentúa. ¿Dónde le va el tilde? Es más fácil eso que tiene tilde. En la Árbol. Sí. A ver esta. Motocicleta. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuéntenlas. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Y dónde se acentúa? Motocicleta. En inglés. Es decir, en la penúltima. Igual que estas de acá. En la penúltima. Motocicleta. Sí, es como que suena. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra billete? 3. 3. Billete. ¿Dónde acentuamos la palabra billete? Díganla en voz alta. Billete. ¿Dónde va la acentuación ahí? Yete. Yete. Porque si no sería billete. Y no es billete, es billete. Tampoco es billete. Por eso es la Y. Cuando tengan duda hay que decirle en voz alta. Moneda. ¿Cuántas sílabas tiene? En 3. 3 sílabas, ¿cierto? ¿Y dónde acentúo yo la palabra moneda? En la N. En la N, ¿cierto? Otra vez en la penúltima.
moneda. Es No como digo lo mismo. moneda, ni moneda, no. Moneda, tampoco, es moneda. Es como la misma del billete. La misma del billete. Y ocurre con celular. ¿Cuántas tiene? 3. Muy bien. ¿Y dónde se acentúa? Lu. Celular. No. Celular. 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 ¿Dónde se acentúa? En la lar, pues. En la lar. Ahí se acentúa. Celular. No. Celular. No. Celular. En la última. En la última, ¿ven? Como esta. Y no tiene tilde. Ahora vamos a ver entonces cuáles son esas palabras, o sea, esas sílabas. Se le llama sílaba tónica donde se acentúa la palabra. La voy a correr un poquito, chicos, porque las letras están sobre... Ahí. Y está para acá. Justo la niña ahí está para la letra. Ahí. En la sílaba que se pronuncia más fuerte en cada palabra, aquella en donde recae el acento, esa es la tónica. Entonces, la tónica es donde yo he encerrado siempre en un cuadrito. A, P, mi, a mí. Esa es la tónica. Y la atónica son las sílabas que no se pronuncian más fuerte, es decir, el resto de las sílabas de una palabra. Por lo tanto, aquí esta es tónica y esta es atónica y la otra es atónica. Esa es la diferencia. Tónica es donde yo acentúo, donde va el acento. ¿Como al medio? En este caso al medio, pero aquí esta es la tónica y esta es la atónica. Aquí es la penúltima, bueno, aquí también es la penúltima, pero hay palabras que tienen 2 sílabas, así que no tienen al medio. Es 1 y 2, no hay al medio. O es la primera o es la segunda. O es la penúltima o la penúltima. O sea, la última o la penúltima. Aquí, por ejemplo, esta es la tónica. Y estas son las atónicas. Tónica, atónica, atónica. Aquí vendría a ser en la primera, pero nunca hablamos de la primera o de la segunda sílaba. Lo hacemos al revés. Última, penúltima, antepenúltima, o puede ser antepenúltima. Y ahí vamos a ver entonces cuáles son las graves, las agudas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Ahí va a estar la diferencia. ¿En cuál sílaba vamos a cargar la voz? ¿Cuál va a ser la sílaba tónica? Si descubrimos la sílaba tónica, vamos a saber si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Entonces la tónica es donde se acentúa la voz. Por ejemplo, en la palabra tónica, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra tónica? Es la to. La to. Porque tónica, lleva una claro, tiene un tilde. Es 1, más 2, fácil. 3, así que to es la tónica, ni es atónica, ka es atónica.
Es que es súper fácil porque justo estaba el acento arriba. Claro, ahí tiene acento. O sea, tilde. Acuérdense que la rayita se llama tilde. Todas las palabras tienen acento. Por ejemplo, perro. La tónica es la que lleva el acento, la que se carga. Pero tilde, no todas las palabras tienen tilde. También vamos a ver esas diferencias. Avancemos un poquito. Dígame. Por ejemplo, mamá y papá tienen tilde. Mamá y papá tienen tilde, muy bien. Después vamos a ver las reglas. ¿Cuándo una palabra lleva tilde y cuándo no? Porque hay palabras que tienen el tilde en la última, en la antepenúltima, en la penúltima. El tilde puede ir en cualquier sílaba. Pero, ¿por qué esta que tiene dos sílabas tiene tilde? ¿Y por qué perro no tiene tilde? ¿Por qué no se escribe así, perro? Ah, estas son las reglas de acentuación. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué algunas tienen tilde? ¿Por qué amigo no lleva tilde? Ya vamos a ver. Fíjense acá, va a venir una palabra que nos va a ayudar a entender un poquito esto que estamos aprendiendo. Dice palabras agudas. ¿Qué dice de las palabras agudas? Son aquellas donde la sílaba tónica o la acentuación está en la última sílaba. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Esa es una palabra que nos ayuda a comprender lo de la acentuación. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Qué palabra es? La voy a poner aquí. ¿Son 4? La primera es la que subraye. ¿Son 4? Sí, son 4, pero ¿cuál es la que lleva la...? La to. Ya, entonces, ¿cómo se dice? Sí. Ejercitó. ¿Qué significa ejercitó? ¿Qué es ejercitó? Como que hizo ejercicio o algo así. Persona que hizo un ejercicio. Espérese, queda un poquito menos. Pero, ¿qué pasa si yo escribo la misma palabra? Ejercitó. Pero digo, ¿sabe qué, señor? No quiero que el tilde vaya ahí. Quiero que no tenga tilde. ¿Cómo se pronuncia? Ejercito. Aquí iría la sílaba tónica. Ejercito. ¿Qué significa ejercito? Es esto mismo, pero en tiempo presente, este tiempo pasado, que hizo ejercicio. Si yo pongo ejercito, es que estoy haciendo ejercicio. Persona que está haciendo en el momento, en presente, ejercicio. Ah, pero la misma palabra yo le puedo poner tilde aquí. Y ahí, ¿cómo se pronuncia?
pronuncia? Sí. Ejército. ¿Y qué es el ejército? Es como una persona que tiene como un montón de personas. Como en la guerra, así. Ya. Hay un montón de... El ejército, para ponerlo Como muchas bien personas. simple, es Militar. persona, claro, que es Son como muchas personas. militar. O mejor dicho, porque claro, son muchas personas. Tienen razón. Ejército es rama de las fuerzas armadas, que son conocidos como los militares. Un militar es parte del ejército. ¿Se fijan que se escribe igual? Y todo lo que cambia es donde yo acentúo. Se acentúa en la última, que tiene que llevar tilde. Ejercitó es persona que hizo ejercicio. En el pasado, ejercitó. Él fue ayer al gimnasio y ejercitó en las máquinas. Pasado. Ejercito. Presente. Yo ejercito para ser más fuerte. Y aquí, si la cargo porque aquí la estoy cargando, perdón, aquí la estoy cargando en la última, aquí en la penúltima, aquí en la antepenúltima. Ejército. Ahí ya no tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con los militares, con una parte de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa si yo cargo la voz en la primera sílaba o en la antepenúltima sílaba, antepenúltima? En la primera E, nada, porque ahí no existe esa palabra. Ejército. No existe. Ejército. No existe esa palabra. Pero si se fijan, es la misma palabra, pero cambiando donde yo pongo la sílaba tónica, donde la acentúo, cambia. En este caso, nos concentramos en esta. Ejercitó, porque está la acentuación en la última sílaba. Todas las palabras que nosotros llamamos agudas es porque se acentúan en la última sílaba, como ejercitó, como mamá, como papá, como avión. Que se divide en tres. Arriba. Que se divide en tres. Ya. Entonces, ¿cuál es la palabra aguda? Ejército. ¿Cuál es la palabra aguda? ¿Qué significa que una palabra sea aguda? ¿Cuándo las palabras son agudas? Esta palabra es aguda. Ahí dice, pues. La sílaba tónica, donde yo acentúo la palabra, es en la última sílaba. Eso es una palabra aguda.